esta noche, debajo de la protección divina, el tema de esta noche va a cambiar tu vida. Cuando tú y yo aprendamos a cómo vivir bajo la sombra del Omnipotente. La pregunta que muchos tienen es, ¿dónde me puedo refugiar? ¿A dónde puedo conseguir auxilio, socorro de esta peste? Tenemos el mandato de quedarnos en refugio en casa, shelter in place, en Estados Unidos y a nivel mundial de diferentes países. Pero la Biblia nos recuerda que existe un lugar muy especial, que cuando habitamos en este lugar, ciertas cosas están garantizadas, un sistema capaz de poder garantizar la veracidad de la palabra divina. Salmo 91 nos recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo, y aquí está el tema de esta noche, morará bajo la sombra del Omnipotente. Habíamos estudiado hace un par de días qué quiere decir el que habita, y nos dimos cuenta que el que habita, la mejor traducción no es tanto el que habita, sino el que se sienta. Y hablamos de eso en detalle. El que se sienta, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, la mejor traducción era setzer, que quiere decir bajo el que se sienta en el lugar secreto. De esto hablamos hace un par de días. Hoy, el que se sienta en el lugar secreto del Altísimo, el Yon, bajo la sombra del Todopoderoso va a habitar. Es la traducción literal de el hebreo. Entonces, bajo la sombra es la palabra sel, que quiere decir sombra. Y cuando hablamos de esta sombra, es algo que cubre, es algo que protege. Por eso dice el siguiente versículo, tendré de Dios mi esperanza mía, castillo mío, es un lugar de refugio. En inglés es my refuge, mi esperanza literalmente traduce mi refugio. ¿Qué lugar podemos buscar de refugio? ¿Qué lugar podemos buscar donde existe una cobertura, una sombra? Donde existe algo que puede garantizar salvación. Y ese es el tema de esta noche. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice bajo la sombra del Omnipotente? Vamos a ver esta noche cómo Jesús va desvelando con los versículos bíblicos el increíble tema que habla sobre la sombra del Omnipotente. Hay dos tipos de sombra que vamos a ver en la presentación de esta noche. Van a cambiar tu vida. Vas a aprender más en la siguiente hora que quizás muchos meses de estudio bíblico personal. Así que aférrate a la palabra, pon mucha atención, súbele al volumen, porque vamos a tener por medio de las Santas Escrituras. Comencemos con Éxodo 13:21, y nos dice la Biblia claramente que Jehová iba delante de su pueblo Israel en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Para que haya una sombra, tiene que haber sol. Para que haya una sombra, tiene que haber incomodidad. ¿Has estado tú alguna vez caminando, quizás en un lugar donde hay mucho sol y te dolía la cabeza, se te llenaba el cuerpo de sudor, te daba sed, te hinchaban las manos, la lengua y los pies, y pudiste encontrar un lugar quizás donde había un árbol que echaba una sombra? O quizás de repente una nube vino y ocultó el sol y pudo darte un poco de refrigerio. Así era con el pueblo de Israel. Dios se acercaba al pueblo de Israel por medio de una sombra que daba una nube que les dirigía y les protegía, una nube que
no permitía que los rayos del sol les cayera tan fuerte, una nube que cuando la nube se levantaba y se iba del lugar, estaba guiando a ese pueblo. Cuando hablamos de esta sombra, la primera sombra que queremos que nos enfoquemos en el entendimiento de la sombra es un símbolo visible de la presencia divina. Cuando decimos el que se sienta en el lugar secreto del Altísimo va a morar o habitar bajo la sombra del Omnipotente, estamos diciendo que está viviendo una vida en conciencia de la presencia y la dirección divina. La sombra que da esta nube es un símbolo visible del favor y de la presencia divina de Dios en la vida de aquella persona que ha encontrado el lugar de sentarse en el lugar secreto. Porque el lugar secreto es un lugar de sombra, no de sol. Es un lugar de refugio y de protección, donde no caerá 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Donde no caerá ni un pelo de tu cabeza, porque Dios no lo permitirá. Cuando entendemos que la presencia de Dios, el ángel de Jehová, encampa en derredor de los que le temen y les defiende, tenemos por lo tanto un Dios de pacto, un Dios de promesa, un Dios de fidelidad, un Dios que pone su nombre en tela de juicio y no permite que su nombre sea burlado. Un Dios que da promesa de protección divina en días de incertidumbre y en días de desasosiego. ¿Por qué viene este enemigo invisible? ¿Qué va a traer el futuro? No se turbe vuestro corazón, dijo Jesucristo, lo leímos anoche, porque esto es menester que así tienen que acontecer las cosas, pero aún no es el fin. La presencia de Dios visible es una de las grandes prédicas de las Sagradas Escrituras. En Éxodo capítulo 25, dijo a Moisés, versículo 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios siempre ha querido tener su gloriosa presencia en medio de su propio pueblo. Dios diciendo, yo habitaré en medio de ellos, pero yo voy a habitar en medio de ellos por medio de un sanctum arum. De ahí viene la palabra santuario, sanctum arum. Quiere decir santo. Arum quiere decir área, una área santa. Háganme un área santa. Es decir, como le dijo Dios a Moisés, Moisés de la zarza ardiente, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Lo que lo hace santo no es un templo, un edificio. Lo que lo hace santo no son altares, no es incienso. Lo que lo hace santo no es fuego ni leña. Lo que lo hace santo es la presencia de Jehová. Y nos dice las Sagradas Escrituras que en este lugar santo habitaba una nube que daba una cierta protección, una nube de día que se manifestaba físicamente encima del lugar del santuario llamado el tabernáculo. Es decir, este santuario le dio Dios a Moisés órdenes específicas de cómo hacerlo, cuál era su largura, su anchura, dónde estaba la puerta ubicada, qué utensilios y qué simbolismos tenían cada uno de estos compartimientos. Como podemos ver aquí, donde llovía, donde caía la lluvia, donde ven ahí los sacerdotes y ese altar con el fuego, ese se llama el atrio. Y adentro hay una carpa, como la pueden ver, esa es la carpa del tabernáculo de Dios. Y sobre esa carpa, la presencia manifestó sombra de protección por medio de una nube muy especial. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en Éxodo, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés.
y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Imagínate esto, cómo era que esa nube que hemos leído antes en el libro de Éxodo, cómo es que dirigió al pueblo de Israel hasta el mar Rojo, cómo es que esa nube se convirtió en llama de fuego e hizo separación entre los egipcios y el pueblo de Dios. Cómo es que esa nube dirigió al pueblo cuando se abrió el mar Rojo, cómo es que la gente simplemente tenían que seguir la nube. Y cuando la nube reposó, ahí hicieron este tabernáculo del testimonio. Y de vez en cuando Moisés entraba por la puerta del tabernáculo, dice la Biblia que esa nube bajaba de arriba y se paraba al lado de la puerta, y ahí hablaba Dios, el Dios creador de cada planeta, de cada estrella, creador de los cielos y la tierra, del mar y todas las cosas que en ellos hay. Este grandísimo Dios comenzó a hablar con Moisés. Por lo tanto, no solamente la sombra es un símbolo de la presencia divina y real de nuestro santo, santo, santo Dios omnipotente, pero también es una sombra en lugar secreto y callas. O tú te sientas en lugar secreto y vives bajo la sombra del omnipotente, y te sientas y vives bajo la sombra del omnipotente y no te dice nada. Tú puedes hablar con Dios y Dios quiere hablar contigo. El que habita el abrigo del Altísimo, el que se sienta en el lugar del secreto, va a morar bajo una sombra que te va a guiar en tu vida, y una sombra que va a comunicarte cosas, porque Dios quiere una relación íntima contigo. Dios quiere que tú seas uno con Él. El Espíritu de Dios quiere hablarle a tu espíritu y recordarte que tú eres un hijo. Tú eres una hija de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, y ese plan involucra su divina autoridad guiándote diariamente y su divina interacción por medio de la comunicación. Y vamos a ver en este momento cómo es que esta comunicación, como una segunda sombra, se manifiesta. Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia, ¿qué cosas nos quiere enseñar Dios por medio de la sombra del omnipotente? Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26 a 5. Ahora sí, vamos, este es el estudio. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este sumo sacerdote, amigos, no es uno que está aquí en esta tierra, porque ningún sacerdote en esta tierra es santo. O le pueden decir que es santo, pero no lo es. No hay ninguno que sea inocente. Quizás se hayan tomado por nombres inocente o inocencio, pero no lo son. No hay ningún sacerdote en esta tierra que sea sin mancha, puesto que todos han pecado. Solamente uno es no solo apartado de los pecadores, pero amigo de pecadores. Solamente hay uno que es santo, 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 y es hecho más sublime que los cielos. Este Jesucristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? Levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Si Jesús estuviera aquí en esta tierra ahorita, él no sería sacerdote, porque en la época suya, cuando estuvo aquí en esta tierra, habían sacerdotes que hacían ofrendas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que esos sacerdotes del antiguo pacto, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, estos sacerdotes del antiguo pacto que hacían y mataban corderitos, que traían incienso, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, todos ellos que eran hombres débiles, ninguno sin mancha, ninguno perfecto, solamente hay uno que lo es. Esos hombres terrestres, Jesús no vino como sacerdote, él vino como cordero. Pero si Jesús viniera ahorita, pues Jesús no es necesario que venga como sacerdote. Él es nuestro sacerdote arriba en el pacto. Servía como figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entendemos claramente que este santuario que estamos viendo en la pantalla, que tiene un atrio en la parte de afuera, una puerta para entrar, una carpa de tabernáculo. Este era un modelo en la tierra de un tipo que Dios le mostró en el cielo. El Señor mismo levantó un santuario en el cielo. En el cielo existe un lugar santo, un santuario. Y Dios le mostró a Moisés una copia de ese santuario y le pidió que le hiciera de acuerdo al modelo del santuario que el verdadero ministro de ese tabernáculo erguió, levantó, y no el hombre. Y quiero repetir la última palabra otra vez más, y no el hombre, y no el hombre, y no el hombre. Y repito una vez más, y no el hombre. Los hombres estaban aquí como figura de lo celestial, como sombra de lo celestial. Una sombra, si yo pongo mi mano, digamos aquí sobre la Biblia, va inmediatamente a crear una sombra. Enseguida que la sombra llega, que la mano llega a la Biblia, la sombra desaparece. Así es igual con estas sombras. En lo que el Señor Jesucristo estaba arriba en el cielo, habían hombres en la tierra matando corderitos, porque Jesús iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Corderito. Y llenaba de incienso sacerdote y comía de la carne y untaba los 4 cuernos, un poco de sangre que estaban sobre el altar, hacían expiación por los pecados, pero esas expiaciones nunca quitaron pecados, dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Por lo tanto, son figuras los hombres del verdadero tabernáculo, del verdadero ministro sacerdotal, sumo sacerdote que hizo esto, el Señor Jesucristo mismo. Ahora, entendiendo este punto, vamos a entrar de lleno ahorita a un estudio de esa sombra. ¿Ok? El que al abrigo del Altísimo o el que se sienta en lugar secreto, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Va a vivir o habitar debajo de la sombra. Y esta sombra es la presencia divina que dirige y que comunica
la sombra. Estas son las sombras de bienes venideros. Estas son las sombras de cosas celestiales. Estas son las sombras de cosas reales que existen hoy en día en el cielo. Jesucristo existe en el cielo. Jesucristo es sacerdote pontífice en el cielo. Existe un santuario celestial y vamos a hablar de eso ahorita en este momento. El santuario está dividido en varias partes. En la parte donde llueve, les dije, está el atrio. Allí hay una puerta. Hay que darle la espalda al oriente, al nacimiento del sol, y hay que poner el rostro hacia el occidente para poder entrar por la puerta. El momento que das el giro, así la media vuelta, y le das la espalda al oriente y vas hacia el occidente y entras por la puerta, el primer artículo que vas a encontrar es el altar de sacrificio. Este era un altar donde mataban los corderitos. Pueden ver aquí una foto. Mataban los corderitos, como lo pueden ver aquí. Tenía una rampa en la parte de acá, 4 cuernos en cada una de las puntas. Amarraban a los corderitos y allí el olor de su carne arriba. Traían de esta sangre del cordero con un puño de incienso. Se miraban aquí en este lugar llamado un lavacro. Era un lugar para lavarse las manos y los pies, que estuvieran limpios para poder entrar a la carpa. Hacían esto varias veces durante el día, y adentro de la carpa, aquí en la mitad, había un velo. Vamos a verlo ahorita. Ese velo dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y echaban la sangre que estaba aquí del corderito y la salpicaban 7 veces en ese velo y salían, y la cola estaba afuera. Porque habían muchos pecados que se cometían aquí en las carpas del pueblo de Israel. Pero venían los pecados al santuario y allí los pecados llegaban a un fin. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si lo quita del mundo, ¿a dónde lo lleva? A un lugar donde Jesucristo lleva sus pecados. Y vamos a hablar de eso ahorita, esta noche. Entonces, tenemos como primer artículo el altar de sacrificio, luego el lavacro hecho de puro bronce, era como un espejo y podían lavarse las manos y los pies y entrar ahora sí al tabernáculo. Dentro de la carpa del tabernáculo se dividía en 2, como les dije, el lugar santo. Aquí había un velo con figuras de ángeles en este velo, muy grueso, y el lugar santísimo. Habían 2 compartimientos. Cuando entraba el sacerdote, no hay sillas en ningún lugar para que se siente, y tampoco había ventanas. A la izquierda había un candelabro de 7 diferentes brazos, cada uno con una candela, tenían 7 candelas, y luego daba luz a una mesa que era la mesa llamada los panes de la proposición, también artículos sagrados, ciertos platos de oro y utensilios de oro. Justo delante del sacerdote caminando, se topaba con el altar del incienso, un altar cubierto que traía, y ponía el incensario y se llenaba de humo esta parte de aquí. Este trabajo era el continuo, el trabajo diario. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba por el lugar santo y una vez al año abría la cortina y se metía al lugar santísimo. En ese día tan especial, era un día de expiación, lo dice la Biblia. Él tenía pequeñas campanitas en la parte de abajo de su bordo y tenía una cuerda atada a su pie santísimo. En ese día de expiación, ese sumo sacerdote caería muerto. Era un tiempo de mucha consagración. Tenemos que entender que es un Dios de amor y un Dios de ira. Ambos, amor santo e ira santa, ¿verdad? No es un amor como el nuestro, es mucho más sublime. Y no es una ira como la nuestra, es mucho más justa. Y este gran sumo sacerdote entraba y solamente había un artículo en este lugar santísimo. Era una cajita, una caja, y el pacto eran básicamente 2 tablas de piedra escrita con las manos de Dios.
El pacto eran esas dos tablas de piedra escrita con la mano de Dios, con el mismo dedo de Dios, donde él escribió los santos 10 mandamientos. También se puso una vara de Aarón que reverdeció y una copita de maná para recordarnos cómo es que Dios tiene autoridad y cómo es que Dios suplenta o ayuda a las necesidades de su pueblo. Al lado del arca del pacto, Moisés escribió un libro de la ley a puño y letra de Moisés. Así que Dios escribió una con su dedo en piedra y Moisés escribió una muy grande de varias hojas a su puño y letra y la puso encima de la tapa de este arca del pacto. Si tú y yo pudiéramos levantar esta tapa, la parte de izquierda a la derecha, en cada esquina había un hermoso querubín con una ala que extendía el de la izquierda para este lado, otra ala el de la derecha para este. La gloria Shekinah, la gloria de Dios, Jehová Dios Todopoderoso, bendito sea y alabado sea su omnipotente nombre. Dios que cuida de ti, Dios que te ama, Dios que es fuego consumidor y Dios que es amor, Dios que es santo, santo, santo. Dios que es ira y Dios que es misericordia, Dios que es gracia y Dios que es honorable. Este maravilloso ser se presentaba en una gloria Shekinah entre ambas alas extendidas de cada querubín. Y cuando se levantaba la tapa, adentro estaba las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y una copita de maná. Pongamos la tapa de regreso. Y ahí sobre ese propiciatorio, se llama la tapa, la sangre del cordero era esparcida para expiación de los pecados que se cometían afuera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como quitaron los pecados del pueblo de Israel que estaba fuera del santuario, trayéndolo adentro por símbolos, así estos símbolos se cumplieron con la muerte de Jesucristo sobre la cruz, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hablaremos más de eso ya mismo. Ahora, vamos a descubrir que este hermoso santuario tiene 2 caminos. ¿Cuántos caminos? 2. Está el camino que le pertenece a Jesús como el mensajero del pacto. Cuando hablamos de la palabra ángel, no crean que es una persona creada. La palabra ángel quiere decir mensajero. Como apóstol quiere decir enviado, ¿verdad? Él es el primer apóstol, dice la Biblia, y también es el mensajero del pacto, el ángel del pacto. Y Jesucristo tiene un camino y el de él comienza del arca del pacto y termina en la puerta. Luego nosotros tenemos un camino que comienza en la puerta y termina en el arca del pacto. Veamos esto, cómo es que esto funciona. Esto es un hermoso, hermoso versículo, estudio bíblico. El camino de Jesús comienza con el arca del pacto. No se olviden que sobre este arca del pacto estaba este propiciatorio con los querubines y las alas donde aparecía la gloria Shekinah de Dios. Son palabras que ni siquiera se pueden pronunciar de lo santo que es. Y aquí sobre este lugar, en este lugar sagrado rodeado de querubines y serafines, este lugar sagrado dice la Biblia que en el libro de Samuel, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los, ¿qué amigos? Entre los querubines. Cuando vemos estos versículos bíblicos entendemos que Dios mora entre los querubines. Por lo tanto, este arca del pacto representa el mismo trono de Dios. Los pecados del pueblo, he aquí, son expiados por Jesucristo, no solamente en la cruz, donde él murió, pero cuando él resucita como sacerdote, le presenta a Dios el sacrificio de sí mismo y va directamente hasta el presenta en sus manos y le dice: Padre, mis manos que fueron horadadas, Señor, perdona a tu pueblo por las acciones que han hecho. Mis pies que han sido traspasados con clavos, perdonan los lugares donde ellos han ido, donde en tu nombre no es honrado. Señor Santo, mis sienes, perdona sus pensamientos, mi corazón, las cosas que ellos han amado,
Perdónale, Señor. Yo estoy aquí como representante de ellos. Terrícola, con cordón umbilical, con 9 meses de parto. Soy terrícola de terrícola y hoy a la mano derecha de Dios Todopoderoso, sentado en la majestad, en el mismo trono de Dios, está tu seguridad, el que representa a la raza humana. Bendito sea su santo nombre. Él mora entre los querubines y desde ese trono de Dios, alto y sublime, y los querubines y serafines que tienen 6 alas y vuelan y cantan y gritan, santo, 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 desde ese lugar santo, Jesucristo, Jesús descendió del cielo y Jesús dice ahora, aquí hay un velo. ¿Verdad? Así que saliendo del arca vamos al velo. Y este velo representa ¿qué? Jesucristo, el gran Dios todopoderoso, se hizo carne. Tenemos que entender cuando hablamos del Padre y del Hijo, que antes no se llamaban Padre e Hijo. ¿Ok? Cuando hablamos de Dios, dicen Juan 5, Dios es Espíritu. Cuando hablamos de la Santa Divina Trinidad, quiero que tengamos este pensamiento. Vamos más atrás, antes de Moisés, antes de Abraham, antes de Noé, antes de Adán y Eva, antes que hubieran ángeles, antes que Dios hiciera los ángeles. Si tu mente puede tratar de ver cómo se ve esto, no hay padre e hijo. Dios habita como espíritu en nebulosas. Él habita en luz inaccesible. ¿Y cómo se decía el uno al otro? Se decían, Dios, he aquí, oh Dios, tu trono. Siéntate a mi derecha, oh Dios. Se amaban, se compaginaban, eran uno y eran separados. Uno en pensamiento, en palabra, en amor, en motivos, en santidad. Y luego hacen a los ángeles y luego hacen a la raza humana. Y luego dice en el libro de Hebreos que el Padre le dice al Hijo, dice, he aquí este día, yo seré a ti por Padre y tú serás a mí por Hijo. Para que nosotros los humanos podamos entender la relación, porque todos somos hijos de algún padre y muchos de nosotros somos padres de hijos. Y podemos entender esa relación, pero no siempre han sido padre e hijo. Es para que nosotros entendamos Jesucristo vino del cielo. Pónganse a pensar en la siguiente forma. Si aquí está Dios, debajo de Dios están los ángeles y luego nosotros. Nosotros estamos 2 pasos debajo. Ahora veamos nuestra vida. Aquí estamos nosotros los humanos. Debajo de nosotros están los perritos y debajo las cucarachas. ¿Darías tú a tu hijo por una raza de cucarachas? ¿Condescenderías de bajar a la tierra por un montón de ratas? Porque eso es lo que hizo Jesucristo, el gran Dios creador de todo el universo, que es espíritu, que no se limita a tiempo y espacio y a carne. No se limita a tener que tener sed, tener necesidades físicas. Y sin embargo, Él se redujo y vino a esta tierra a morir por nosotros, a hacerse humano, a darnos a nosotros vida eterna y al mismo tiempo a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesucristo le dice a su Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y aquel verbo fue hecho carne. El velo representa la carne de la cual el Hijo de Dios veló su divinidad. Y ahora pudimos besarle en sus mejillas cuando era baby. Pudimos tocarle y vimos su gloria, gloria de como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él tabernaculizó, Él habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. Ese velo representa su carne. El altar del incienso representa cómo es que Jesús oraba. Dice la Biblia, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. En Apocalipsis 8:3 nos recuerda que estas oraciones representan este incienso, ese altar de incienso representa las oraciones de todos
enséñanos a orar. Y encima de eso, este candelabro de 7 diferentes velas representa la presencia increíble del Espíritu Santo. Y cómo es que Jesús, después de ser bautizado, subió del agua y los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es el Espíritu Santo que le da la palabra Cristo a Jesucristo. Jesús era su nombre, Jesús ben Joseph, hijo de José. Pero Jesucristo, Jesús, Jehová, que perdona pecados, que salvará a su pueblo, Jehová Salvador, Jesús, ungido, Mesías, Christus en griego. Jesucristo es lo que hizo el Espíritu Santo, lo ungió. El Espíritu Santo ungió al cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este Espíritu Santo, los 7 candelabros, es el mismo Espíritu que descendió sobre Cristo. Ahora, la mesa de los panes, ¿qué simbolizan los panes? Jesús respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el logos. Él es lo que es la sabiduría de Dios. Él es un verbo, no sustantivo. Él es uno que ejecuta la palabra de Dios. Así que Cristo es esa luz del mundo por el Espíritu Santo. Cristo es el que nos da la victoria en las oraciones y Él nos enseña a orar. Él era un hombre en esta tierra y un Dios que le rogaba a su Santo Padre con lágrimas y con búsqueda de su santa voluntad, el que le podía escuchar. Y se hizo capitán de nuestra salvación porque sufrió mucho para poder ser nuestro capitán por medio de la oración. Y Él es la palabra escrita. Dice Cristo en muchos lugares que tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Este Jesús que bajó del cielo, se hizo carne, el que está lleno del Espíritu Santo, el que suministra nuestras oraciones. Jesucristo, el que es la palabra de la cual comemos, el verbo que podemos comer diariamente cuando leemos su santa palabra, salió y Jesús en el lavacro fue bautizado. Pero Jesús le dijo a su primo Juan, deja ahora porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan le dejó y le bautizó. Juan dijo, no soy digno. Él dijo, Juan, así nos conviene cumplir toda justicia. Jesús vino a esta tierra a llenar la justicia de Dios, a cumplir la justicia de Dios como un ser humano, dependiendo solamente en el poder de Dios. Aunque era Dios en la carne, jamás utilizó su divinidad para poder ayudar su humanidad. Él venció como cualquiera de nosotros hemos sido llamados a vencer. Él venció por fe en su Padre Celestial. Él se comunicaba con su Padre en oración. Él estaba lleno del Espíritu Santo y él conocía la palabra de Dios y saliendo fue bautizado, no porque tenía que arrepentirse de pecados. Jesucristo no fue infectado con pecado. Él fue afectado por nuestro pecado, pero nunca infectado. Muy importante entender esto, porque Él vino a cumplir toda justicia sin ser infectado por pecado, pero nos conoce muy bien, porque en la cruz Él cargó nuestros pecados. Así que Él fue bautizado, salió del agua y luego, 3 años y medio después, Jesucristo fue a la cruz como el Cordero de Dios. Y cuando lo vio Juan antes de bautizar, le dijo a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez que Jesús muere y Él resucita, dice la Biblia que cuando Él resucita, los ángeles le dan allá en Salmos 24 una hermosa bienvenida. ¿Quién es este Dios? El Rey de Gloria. Él es Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo Dios Jesús cuando entró al cielo? Después de esto, Apocalipsis 4, miré y aquí una puerta abierta. Este es un buen tema. En el cielo, amigo y amiga, hermano amado, hermana amada, existe una puerta abierta para ti. Esta puerta la dejó abierta Jesucristo mediante su santo sacrificio. Estaba muy alto, tú no la podías abrir. No importa cuán bueno tú hayas sido, tan buena como la Madre Teresa de Calcuta, tan buena como Billy Graham,
como gente que tú piensas que sean muy buenos, como una abuela, matriarca de tu familia, por ejemplo. Entonces, nadie merece, esa puerta no tenía manija para que nosotros la pudiéramos abrir. Y si pudiéramos llegar hasta allá arriba, no la podíamos abrir. Tenía que abrirse de adentro hacia afuera. Y Jesús bajó del cielo y cuando regresó al cielo dejó la puerta abierta. Y ahora comienza lo que es nuestro camino. Porque ya que la puerta está abierta, ahora Jesús baja donde tú estás y está tocando la puerta de tu corazón. Génesis 3, yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hello, Yule, hello, José, hello, David, José, hola Raúl, Harold, hello, María, hello, Ingrid, hello, te estoy llamando. Si alguno oye la voz y abre la puerta de tu corazón, así como la puerta del cielo no tenía manija, tenía que abrirse de Dios. Así la puerta de tu corazón, Él no tiene manija para abrirla. Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón de adentro hacia afuera. Así como Él abrió su puerta de adentro hacia afuera. Tú no tienes manija para esa puerta y Él no tiene manija para tu puerta. Solo Dios puede abrir esa puerta allá arriba y solo tú puedes abrir esta puerta aquí abajo. Y aquí estoy en la puerta y te llamo. Si alguno oye la voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero aquí hay una experiencia muy triste. Quiero que escuchen esto muy bien. Ezequiel 8. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Son los 24 sacerdotes más el sumo sacerdote, son 25. Todos los sacerdotes de Israel, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente. No, para entrar al santuario hay que dar la espalda al oriente y hay que mirar hacia el occidente para entrar por la puerta. Pero esos sacerdotes dieron la espalda al templo y dieron el rostro al oriente, hacia el sol, y adoraban al sol y se postraban en adoración al sol. Y me dijo Dios, ¿no has visto esto, hijo de hombre? ¿Te es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Los cines, los bailes, la morbosidad, los placeres de la carne, los placeres de los pensamientos, la vanagloria de la vida. O podemos darle la espalda al mundo y mirar hacia el santuario, la santidad de Dios, santo, 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 los requisitos que Él tiene para nuestra vida, la salud que Él tiene, la prosperidad que Él tiene, la sombra, su presencia, su guianza, su protección. Tú vives en protección cuando diriges tu mirada hacia donde vas a ir, pero es imposible que tú mires a ambos al mismo tiempo. Por lo tanto, Dios te invita a que des una media vuelta conscientemente, abre tu puerta, dale la media vuelta y entra por la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entra por la puerta y vas a encontrar el primer artículo, el atrio. Ahí donde moría Jesucristo, ahora nos toca a nosotros morir. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiere decir que le hace sonreír, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, ahora, así como Cristo murió en su cruz, ahora te toca a ti tomar tu cruz y morir en ella. Ven y muere en la cruz. Y una vez que esto sucede, ahora puedes venir arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que nos bautizamos y lo primero que sucede
recibimos este regalo de Dios que activa cosas que antes no podíamos hacer en nuestro espíritu. Ahora el espíritu está vivo. Y ahora el Espíritu Santo, que no puede pecar, está dentro de ti. Y ese Espíritu te va dirigiendo y una forma increíble a la lectura de la Biblia, pan de proposición, y a la oración. Leamos este Espíritu Santo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Apocalipsis 1:4. Gracia y paz a vosotros del que es, que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus. No es que hay 7 Espíritus Santos, sino que el 7 es el número de perfección. El Espíritu Santo es perfecto. Él hace que la palabra de Dios sea viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo, que puede separar la coyuntura del hueso, puede separar el espíritu del alma, puede separar de las cosas que tú decías, pero es que Harold, tú no entiendes, a mí me gustan las mujeres. O van a decir otros hombres, me gustan los hombres. O van a decir, es que me gusta la marihuana. O es que me gusta el cigarrillo. Es que yo no puedo no ir al baile. Otra vez es que me gusta robarle los impuestos y robarle a la gente. Y no puedo dejar de chismesear. Soy una persona chismosa. Cada segunda palabra que digo es una grosería. Yo no puedo decir la verdad aunque me tome la vida. ¿Y sabes qué? Por eso Cristo dijo, tienes que renacer. Porque todos tenemos tendencias. Mira, yo no tengo tendencias de ciertas personas, pero tengo de otras. Otros tendrán de diferentes. Algunos son más drogadictos, otros adictos a las mujeres, otros a los hombres. ¿Quién soy yo para juzgar? No es de nosotros. Porque no depende cómo tú naces. No depende cómo es que tú y yo nacimos. Todos nacimos pecadores. Lo que importa es cómo renacemos. Porque cuando nacemos de lo alto, y el Espíritu Santo nos da esa nueva vida, nos da ese renacimiento, comienza a haber un cambio en la forma en que nosotros pensamos. Nuevas vías en las neuronas físicas van creciendo físicamente en tu cerebro. Nuevos caminos con nuevos hábitos. Porque tú comienzas a ver el santuario, comienzas a pensar el santuario y esa mente que estaba en Cristo comienza a activarse por medio del poder del Espíritu Santo en tu vida y cosas comienzan a cambiar. Pana de la proposición, escudriñad las escrituras. Altar del incienso, la oración. Oh, vamos a estar orando y delante de Jesucristo suben ahora nuestras oraciones. Y ahora podemos con nuestro cuerpo presentado ante Dios como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Nosotros tenemos una cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? Cada uno Dios le da una cruz. Y sobre esa cruz tenemos que crucificar este velo, esta carne. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4. Puesto que Cristo padecido por nosotros en la carne, el velo, vosotros también armaos del mismo ¿qué? Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, en ese velo, con el pecado. Cristo fue a la cruz para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es imposible que un hijo de Dios continúe en pecado a sabiendas, solamente practicando la presencia de la primera sombra que guía y dirige, y aún mucho más entendiendo la segunda sombra, que son bienes venideros, celestiales, y bienes que podemos concentrar la mente y el corazón. Ahora podemos encontrar la victoria en contra del pecado. Segunda de Pedro nos recuerda que por medio de las hermosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, por esas promesas de la Biblia, porque estamos comiendo de esta palabra y nos nutre esta palabra. He escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Esta palabra activa en ti un espíritu nuevo y recto, que Dios Todopoderoso, que puede partir el mar rojo, que puede partir los tuétanos de los huesos, el espíritu del alma, lo imposible y lo posible. Y yo lo he visto en mi propia vida.
Y lo hemos disfrutado millones y millones de cristianos que una vez andábamos en la lascivia de nuestros cuerpos y mentes y pensamientos, pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor con que nos ha dado, nos dio vida juntamente con Jesucristo y por eso nos ha cambiado. Esto es una realidad que podemos y debemos experimentar. Quiere decir que seamos participantes de la naturaleza divina y huimos de la corrupción que hay en este mundo solamente por las promesas de trae este mundo. Es decir, le damos la espalda al mundo, le damos la espalda al mundo y caminamos hacia Dios. Pero no podemos caminar en ambos lugares al mismo tiempo. Y aquí, en el lugar santísimo, Dios pone y graba los 10 mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Este es el propósito del nuevo pacto. Él dice, escribiré mis leyes en sus pensamientos, corazón. Ellos serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Dice Jesucristo, si tú me amas, tú no me puedes amar. Si tú no sabes que yo primero te he amado. Tú no me puedes amar si tú no sabes que yo ya dejé la puerta abierta, que tú no podías llegar al cielo sin un Salvador. Pero ahora que escucha la voz de Cristo, Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al lugar santísimo, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia es Dios detiene lo que tú mereces, detiene castigo. Él detiene misericordia y hallar gracia. Él da lo que tú no mereces, cuando tú no lo mereces y nunca lo podrás repagar. Pontífice, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre en carne, presentado delante de Dios y aceptado por su Padre. Ese sacrificio fue aceptado. Ahora, para terminar, escuchen esto. Pero, Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Eso lo hablamos anoche. Y entonces el santuario. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Con todas las hermosas verdades que hemos encontrado hoy, bajo la sombra del Omnipotente, en sombras y figuras de cosas celestiales y bienes venideros. La verdad que hemos escuchado de Jesucristo como nuestro sumo pontífice, el único mediador entre Dios y los hombres, el que descendió del cielo y con su muerte dejó la puerta abierta para que nosotros entremos por la puerta y le demos la espalda al sol y vivamos una vida de consagración basado en el Espíritu Santo, en la palabra única y en la oración y unificando nuestra carne con la de Cristo, escritos los 10 mandamientos en la mente y en el corazón. Ustedes creerían que nadie tendría la osadía de tocar eso. Pero dice la Biblia que vendrá alguien que pondrá una abominación en el lugar santo, en el lugar donde no se permite abominación. Y Daniel habla, Daniel 7 y Daniel 8, de varias bestias. Daniel 7, de 4 bestias. Estas 4 bestias son 4 reyes, imperios que van a levantarse en la tierra. Babilonia, ese es el león. Medo-Persia es el oso. Grecia,
el leopardo es un 4 cabezas, porque cuando muere Alejandro Magno, los 4 generales dividen el imperio Greco, Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Dividen toda Grecia. Y luego de Grecia viene Roma, este indescriptiblemente horroroso dragón. Y dice en Daniel 7 que de ese dragón hay un cuerno pequeño. Y mañana de noche, a las 7:45 de la noche, vamos a hablar la bestia de un carnero y la bestia de un chivo con un gran horn, un gran cuerno entre sus ojos. Y dice el ángel claritamente que el uno representa Medo-Persia, el otro Grecia, y ese primer cuerno grande es Alejandro Magno, el primer rey. Y después que se rompe, salen 4 cuernos, pero de repente viene uno de los vientos de afuera, otro cuerno que viene al sureste. Y ese cuerno tiene la osadía de hacer lo siguiente. Y salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Geográficamente hablando, más claro no canta un gallo. Vean la tierra prometida. ¿De dónde viene ese cuerno? Que viene del sur y viene hacia el este, oriente. Te dice exactamente geográficamente. Y ese cuerno, que es un poder, un reinado, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y parte de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció en contra del príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por... Y prosperó. Y oí una voz del hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y Gabriel me dijo: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Para nuestros días va a haber un ser que va a tomar todas las verdades que hemos hablado esta noche en esta presentación y te va a querer sacar de debajo de la sombra del omnipotente. Y ellos dicen que ellos también te pueden cubrir, que ellos tienen su propio santuario, tienen sus propios sacerdotes, pero dan la espalda al templo y adoran al sol. Vamos a hablar de esto en detalle mañana de noche, cuando hable sobre el tema, porque lo que se va a predecir se va a cumplir. Salí de ella, pueblo mío, y un pueblo preparado. Sin embargo, nosotros sabemos que existe solamente un camino. Salmo 68 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde están esos caminos? Están en el santuario. La verdad de Dios para estos días es que Jesucristo entró en el santuario, no hecho de mano, sino una figura del verdadero en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien te trata de decir que tú puedes venir a Dios mediante otro camino, que solamente no sea Jesucristo, que puede absolverte de pecado, que no sea Jesucristo, que ellos dicen que ellos pueden presentarse delante de Dios ahora por ti, que no sea Jesucristo. Ellos están tratando de hacer una sombra entre tú y Dios. Elimina el hombre del medio. Take out the middleman. Elimina la sombra postiza. Deja que el Altísimo sea tu sombra. Deja que Jesucristo sea tu único sacerdote y mediador entre Dios y ti. No hay necesidad de otro intermediario, porque Jesucristo mismo fue a la cruz por ti y contigo. Jesucristo mismo salió de la tumba
por ti y contigo. Jesús de los cielos y se presentó ante Dios contigo y por ti. Y hoy Jesús se sienta en el trono de su Padre a la derecha de la majestad de los cielos por ti y contigo, porque nosotros también estamos sentados en lugares celestiales como aprendimos anoche. Nadie más puede hacer eso por ti. No hay ningún hombre en esta tierra, por título santo que tenga, por más título de inocente que tenga, por más Biblia que traiga en la mano y micrófono y esté sudando delante de una televisión, pero si te dice que tienes que ir por él y no apunta a Cristo, solo Cristo, y dice que tienes que ir por las tradiciones de ellos y no solamente la escritura, y tienes que añadir a tus obras y no solamente por gracia, y puedes hacerlo si tú trabajas duro y no solamente por fe. Amigo y amiga, tienes una diferente cobertura. Es omnipotente. El que echa la sombra del omnipotente es el omnipotente. El que echa la sombra del omnipotente es el omnipotente. Es Jesucristo. Y a él yo te invito esta noche. Si tú estás escuchando allí las circunstancias de la vida que ves ahorita allá afuera en el mundo durante estos días de coronavirus, si tú quieres acercarte a Dios tal y cual como tú eres, no importa de dónde tú vengas, no importa tu reputación, no importa lo más horroroso que tú hayas hecho, entre más sucio, entre más perdido, entre más borracho y mujeriego y marihuanero, entre más gay, entre más bailarín, entre más perdido en el mundo, más gloria recibe Cristo para la salvación del tal. Jesús vino a morir por los pecadores. Él vino a morir por los que estamos enfermos. Él vino a morir por los sucios. Él se arremanga las mangas y Él toca tu corazón. Si Él te está llamando, tú o vas a voltear hacia el sol y darle la espalda, o vas a darle la espalda al sol y al mundo y vas a correr a la torre fuerte, que es el nombre de Jehová, y Él te va a hacer justo, Él te va a hacer limpio, Él te va a dar vida en este planeta, te va a dar éxito, prosperidad, porque lo ha prometido. De acuerdo, y tú estarás contento de acuerdo a la herencia que Él te dé aquí, porque Él tiene una herencia mucho más grande allá. Pero mi amigo y amiga, amado, este es el momento para ti. Esta noche, 8:11 de la noche de este día de abril 7, martes del 2020, es el momento para ti que tú digas en tu vida, en tu corazón, hoy, esta noche, yo le entrego mi alma y le entrego mi espíritu y le entrego mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová. ¿Dónde está esa puerta, Harold Zapata? ¿Dónde está esa puerta? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por dejar esta puerta abierta. Gracias por enviar el mensajero de parte tuya, extraterrestre porque vino del cielo, pero terrícola porque subió de esta tierra. Gracias, Jesús, siervo de Dios, las acciones necesarias para cumplir toda justicia, para presentarte delante de nuestro Padre como un ser humano perfecto. Y ahora tú sentado a la diestra del Padre, ten misericordia de un pueblo tuyo lleno de pecado, manos sucias, mentes sucias, ojos sucios, pies sucios, corazón sucio, pensamientos sucios. Pero encontramos en una gota de tu sangre la expiación de nuestros pecados. Tu sacrificio hecho una vez y para siempre y ha sido aceptado porque tú eres perfecto para siempre. Y en tu perfección hallamos nosotros perfección. Háblale a tu Padre Jesús. Háblale que tú estás ahí cerca a Él y menciona nuestros nombres y danos a nosotros ese renacimiento de arriba, porque si tú no lo mandas, no podemos renacer. Y al renacer, Padre, ahora por acto de la voluntad, damos nosotros la espalda al sol, damos la espalda al mundo. Entramos por la puerta de acción de gracias, por tus atrios con alabanzas,
para bendecir tu nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas generaciones. Amén y amén. Muchas gracias, estimado amigo, amiga, amado, hermano, hermana. Gracias por sintonizar de este tema. Espero que haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Por favor, suscríbete aquí a este canal y también dale un campanazo aquí a la campanita para que cada vez que saquemos nuevos temas se te notifique y actualice que ya están listos para ti. De nuevo, de parte aquí del ministerio, un servidor, Jairo Zapata, esperamos poder servir de bendición en preparar el camino, restaurar la verdad y levantar el nombre de Jesucristo. Bendiciones.